¿Qué onda, cucusos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video para el canal. Estamos una vez más con la tier list de las hand trap para este formato. Es un nuevo formato, hay nuevos decks, hay decks viejitos que tienen soporte y están cobrando fuerza. Así que hay nuevas hand traps también que están brillando. Además de que hay hand traps que están caras, lo sabemos, sí. Pero aún así hay muy buenas hand trap también para este formato. Así que vamos para allá. Primero que nada tenemos que empezar a poner las tier como deben ser. En la S para las hand trap que son muy buenas. En el puede brillar la tier 2, las cartas hand trap que pues sin necesidad de costar mucho están allá, son muy buenas opciones. También tenemos la tier 3, por decir así, que es la del side deck, cartas que sí son buenas pero únicamente en ciertos matches específicos. Y de plano no es su formato para las hand trap, que bien si las decides meter probablemente no te terminen sirviendo y no las vayas a terminar utilizando para nada, o sean muy específicas y terminen siendo un estorbo en tu main o incluso una carta muerta en tu side deck. Así que vamos a empezar. Primero que nada tenemos a Fuwalos, la nueva hand trap que está costando bastante, sí, pero es que es una carta muy buena. Más que nada es una hand trap going second, es completamente blind second, o sea, para ir completamente segundos. Pero está recurriendo a llevarlas de main porque si perdemos dados, si perdemos la moneda, es una hand trap que nos va a servir mucho y desgraciadamente pues si ganamos la moneda nos va a servir como una especie de coste para tirar. Ha generado que el formato entero se convierta en formato Fuwalos. La mayoría de los decks están jugando cartas para contrarrestarla o jugarla en contra, así que lo hace una hand trap muy fuerte desgraciadamente. Carta con demasiado poder que si vale lo que normalmente están cobrando por ella, ese es un tema completamente discutible. Yo no creo que sea una hand trap de 3,000 pesos por el simple hecho de que no es maxi, pero hey, no le quitamos el mérito, es una hand trap muy buena. Y aquí lo que sigue es un poco más fácil. Tenemos primero que nada Token Collector. No es un formato de plano, no está de pasar un formato en donde se usaban mucho los tokens como Sword Soul, como Adventure Token. De plano ahorita no estamos usando nada de esos motores, así que el Token Collector no puede brillar, no es su formato. Tenemos la Ash Blossom, carta muy buena que nos está sirviendo más que nada para contrarrestar al mismo Fuwalos. En estos casos, si te toca ir primero y te tiran Fuwalos, tienes Ash Blossom, te va a servir muchísimo, tanto Going First como Going Second en estos casos, así que la convierte en una hand trap muy buena para este formato. Y desgraciadamente estamos jugando en torno al Fuwalos. Bien, tenemos la siguiente hand trap del momento, que sería Impermanence. Es una hand trap muy buena, la voy a poner también en la tier S. ¿Por qué? Porque ahorita es un formato en donde muchos están activando Tactic Trust. Ahorita que salió Bonanza, muchos van a tener Trust. Entonces Impermanence va a cobrar más relevancia todavía porque no activa estas cartas, no activa TTT ni Trust. Puede jugar sobre Shifter, puedes activar múltiples copias, puede servir ofensiva, defensivamente. Es una carta muy versátil, entonces la vamos a poner en este rango. Vale, tenemos ahora el Nibiru. Nibiru es una hand trap que va a siempre estar entrando y saliendo de las listas. Desgraciadamente en este formato muchos decks están jugando en torno a dejarte alguna interrupción antes de las 5 summons, de las 5 invocaciones, para que no les puedas tirar Nibiru. O por lo contrario, como es un formato de Fuwalos, muchos decks están aprovechando a jugar el menos número de invocaciones posible, sobre todo del extra deck o del deck, haciendo más que nada que la mayoría de las barajas o se jueguen tipo mid range o que las mid range tomen demasiada potencia, entonces hace que Nibiru no sea tan buena. Sin embargo, es una hand trap que sí puede brillar y que también se puede estar llevando en el side deck por ese tipo de decks de spam, que también están aprovechando un poco a que por el formato Fuwalos Nibiru no se está jugando tanto en las listas. Así que lo vamos a dejar ahí como puede brillar, como tier 2, como una opción para llevar en el main deck o incluso si quieres llevarla en el side deck. No digo que sea mala hand trap, pero hay que ser sinceros, muchos de los decks están jugando alrededor de Nibiru. Bien, tenemos ahorita a la Ghost Reaper. De plano, este no es su formato. No se está jugando tantos Mirror Match y aún así el tradeo de la hand trap no es tan bueno en algunos matches. O sea, no está cubriendo tantas cosas. Normalmente esto se podría llevar si, por ejemplo, hubiera una carta de extra deck que estuviera muy abusiva y que se llevaran todos los extra decks. Cosa que puede cambiar, claro, porque ahorita con Bonanza también tenemos Promethean Princess que muchos decks van a estar abusando. El Fire King lo utiliza, el Snake Eye lo utiliza, el Tenpai la utiliza, entonces puede que ahí puedas sacar una utilidad quitándote la Promethean Princess, pero tiene ese factor de que tienes que robarla, cambiar, abre atroz, entonces tampoco creo que sea el formato de ella, pero hey, la posibilidad está ahí, entonces mejor que el Token Collector, pues sí la vamos a poner un poco más alto. Ahora tenemos a la Gospel and Haunted Motion, que para el día de hoy también con la Bonanza se va a volver a ver mucho Fire King. También hay muchos deck Mermer por ahí, pueden servir algunas match, no va a ser de tanta utilidad y por lo mismo no lo estamos viendo tanto en side deck. Hubo un formato en el que por las Wanted y además porque se estaba jugando mucho Voiceless Voice, era una segunda copia del set de Ash Blossom, entonces era muy buena. Sin embargo, este no es su formato.
pero sí creo que sea una mejor hand trap a utilizar en comparación a las otras dos. Incluso lo podremos poner en el escalón del side deck. No es una mala hand trap ni mucho menos, pero creo que hay mejores hand trap para llevar en este formato al menos que la Ghost Belle, o al menos utilizar otra hand trap en lugar de la Ghost Belle. Tenemos el Artifact Lancea, carta que no deja de desterrar al oponente durante su turno. Esto nos sirve contra algunos matches específicos. Tal vez con el cambio por la banlist, a lo mejor el Ritual Beast tome un poco más de fuerza para algunos matches como precisamente Ritual Beast, que remueve demasiado te sea de utilidad. Tal vez en el formato Orcus, cuando realizamos lo Orcus, sea una muy buena hand trap, pero de momento ahorita no es su momento, no se está jugando. También la pondré un poco más arriba que las otras hand trap, pero muchos de los decks, a pesar de que sí tienen un poco de eso de la mecánica de remover, no es algo tan obligado. Algunos decks ni siquiera necesitan remover porque sí, solo es un pluseo o incluso les haces un favor. No es malo en algunos matches si se llegan a seguir jugando. Por ejemplo, los Voiceless Boys evitas que la dragona, la Zafira, se remueva para hacer Ritual Summon, pero pues tiene muchas otras formas de llegar a su Ritual Summon, así que es un poco más específica en esos matches. Ahora tenemos el Photon Kuriboh, una hand trap muy buena contra Tenpai. Yo no la descartaría de llevarla en el side deck si hay mucho Tenpai en tu localidad. Sin embargo, hay muchas mejores opciones que el Photon Kuriboh, porque sí, te va a ayudar a sobrevivir, que este turno no recibas más daño, pero te hace 2000 de daño, entonces también te pone una condicionante ahí. Es una buena hand trap de todas formas para ese tipo de match. ¿Podrías llevarla en el side deck? Sí, tal vez. Tenemos la Chaos Hunter, otra carta que se suele jugar un poco en los side deck, precisamente porque Tenpai abusa del Shifter. También el Centurion puede abusar del Shifter. Hay decks que todavía se benefician del Shifter. Entonces, en algunos decks, como por ejemplo Jubel, con Pride, o decks que puedan marcar rango 2 para marcar la gatita, traerte a la Chaos Hunter y jugar tranquilo en tu turno, la hace una buena hand trap, porque recordemos que ella se puede invocar de forma especial si el oponente invoca de forma especial, pero tal cual como una hand trap en este formato, yo diría que no brillaría. Simplemente la llevaríamos en el side deck, precisamente por ese plus que nos puede dar la gatita, la Mannequin, para jugar alrededor de Shifter. Claro, siempre y cuando podamos correr niveles o rangos 2. Así que por ese pequeño y sencillo punto de que no todos los decks la pueden correr, vamos a bajarlo un poco más. Tenemos a la Ghost Mourner. Este formato realmente yo creo que puede brillar, no se le ha visto tanto, pero hay muchos decks que abusan de las Special Summon, de que cuando se invoca algo hace trigger, además de que muchos decks tienen que quitarse cuerpos del campo y son monstruos que tienen bastante ataque, y recordemos que ella también hace daño igual al ataque del monstruo que se va, no solo niega los efectos, entonces tiene un doble cometido. No se está viendo tanto porque obviamente hay ahorita hand traps mucho más violentas como lo que es el buito, pero definitivamente no es una mala hand trap ni mucho menos. Ahora tenemos a los Bystial, es una gran hand trap para este formato, puede brillar ya que hay todavía mucho Fiendsmith en los decks, pero se ha estado como que bajando a segundo plano. Los Fiendsmith se está utilizando más los nuevos motores como la Stamina, aún así también le puede golpear a la Stamina. Lo único malo que le veo a los Bystial y ya no llevarlo tanto de main es que Jubel ha sido un poquito desplazado, se ha dejado de ver un poquito más que las otras barajas, se ha estado viendo más Fire King, entonces hay más formato fuego. Y también al Tenpai no le suele doler mucho el tipo de Bystial, por eso la podemos bajar en el puede brillar o incluso casi cayendo al side, ya que llevarla de main no siempre sería una mala opción, te da un cuerpo sobre la mesa y te quita algo dark. El único problema es que tiene que remover sí o sí Laigo Dark, pero por eso no sufrimos lo mismo con el Diddy Crow, cartota que este formato he probado, me ha gustado, en varios decks la he llevado, me ha salvado de muchas situaciones. No tiene el plus de darte el cuerpo sobre campo o buscarte un dragón en el caso de que lo puedas hacer, pero te sirve para muchísimos más matches, te cubre muchos más juegos que lo que haría un Bystial. No tiene la restricción de que es una vez por turno y que no necesita atributo a remover. Además de que puede remover cartas, incluso a un Labyrinth le puedes conectar esta hand trap. Le puedes remover una trampa que copie con la rollback, es muy buena. Le puedes remover cosas a los Tenpai Fuego, es muy buena. Entonces yo creo que la pondría hasta arriba de lo que sería el side deck para este formato. Una gran hand trap, si tienes la oportunidad de llevarla, sobran 2 o 3 espacios en el side deck, no dudes en llevar el Diddy Crow, te lo recomiendo muchísimo. Ok, ahora tenemos al Gamma y al Gamma de magias, o más bien se llama Delta. Primero que nada, el Gamma, como está limitado, yo creo que ya podría estar regresando a 2, sobre todo si no quieren tocar el Shifter. Es una gran hand trap para contrarrestar ese tipo de jugadas, también contra Fugalos, pero estando a 1 la están nerfeando demasiado, así que no se la ha visto ni siquiera en side deck, desgraciadamente, por lo mismo. Yo la pondría como puede brillar, solamente que la limitante de estar a 1 y tener que correr el ladrillo tendría que hacer que juegues también con los Delta. Otra gran hand trap que te puede cubrir en algunos matches. Obviamente por esas limitantes que tienen, te está usando más que nada de side deck ambas hand trap. Así que vamos a dejarla abajo en la tier list porque Gamma esté limitado y que Delta pueda cubrir magias no es un mal playset, pero pues yo creo que podría escalar si esta hand trap volviera a estar mínimo a 2. Nos movemos con Retaliating Sea, una muy buena hand trap para combatir la Stamina, para combatir
algunos matches que invoquen de forma especial una carta. No es mala ni mucho menos, pero también es un poco específica en los matches en los que los puedes jugar. También te abres a muchas cosas, también le pueden hacer algo al retaliating, entonces no te asegura completamente un win, además de que creo que hay mejores hand trap para jugar de side deck. Ahora tenemos al Skullmaster, una muy buena hand trap, muy buen arte. Desgraciadamente este no es su formato ni mucho menos. Y de hecho creo que ya se está alejando mucho que sea muy buena en su formato, desgraciadamente, porque tiene el factor de que niega una activación en cementerio. Es un efecto muy bueno, sí, pero ahorita como está el juego hay demasiadas cadenas, entonces si logras conectar el Meister fue un milagro, porque la verdad ahorita hay muchas formas de esconder las cadenas. Ahora nos movemos con el Effect Veiler, es otra hand trap que yo siento que puede brillar en este formato bastante bien. No es una vez por copia, la limitante de ella es que tiene que llegar al cementerio, entonces Ajo Shifter es muy mala. Aún así, siento que hay muchos decks que pueden abusar de ella. Es una excelente hand trap para utilizar este formato también. Si te sobran espacios, obviamente. El Tunas, el buen Thanos, el Fantastical Dragon Phantasmate, carta que nos hace robar cuando el oponente invoque un monstruo link al campo. Es una muy buena opción, sobre todo para los que no tienen un Fugalos. Le da muy buena aceleración, así que llevarla de main creo que no sería la opción correcta. Sí, la pondría en el side deck en una muy alta posición, porque es una muy buena hand trap. De todas formas, aunque le hagan algo, aunque le nieguen la activación, que ahorita no están destruyendo las cosas, aunque le hagan un Ash Blossom, la carta sigue en tu mano, la vas a poder activar tarde o temprano, como sea va a forzar alguna interacción. Así que es una muy buena opción para todos aquellos los que no tienen Fugalos y que no tengan un pretexto de que no pueden jugar por tener cartas caras. Bueno, aquí van los males necesarios. Tenemos el Shifter, una gran hand trap. Recordemos que esto no cambia mucho conforme va pasando el formato. Muchos decks necesitan cementerio, muchos decks necesitan enviar sus cartas al cementerio, y Shifter hace que o les retrase muchísimo el turno, les retrase muchísimo las jugadas, o de plano no los deja jugar. Así que es una de las mejores hand traps del formato. La limitante aquí es que no todos los decks la pueden correr. Por eso consideraba el Tenpai como uno de los mejores decks del formato, porque puede correr todas las hand traps fuertes, como lo es el Fugalos, como es el Shifter de main. Aún así jugar tranquilo, devastarte. Así que cualquier deck que pueda llevar Shifter, sabemos que es un poco tedioso jugar contra ellos. Va a ser que simplemente te gane por ser Shifter, o te da demasiada ventaja sobre el oponente. Nos movemos con la Dominus Impulse, otra gran hand trap, una hand trap mal hecha horriblemente. Claro, tiene la limitante de que los decks que la utilizan no pueden utilizar ni atributo luz, ni atributo viento, ni atributo tierra. Cosa que a muchos decks que la pueden utilizar les vale un kilómetro de riata. Que si bien pierdes acceso a algunos motores, es una de las mejores hand trap. De hecho, yo la pondría hasta arriba. ¿Por qué? Porque al menos el Fugalos te activa Tross, puedes medio jugar alrededor de ella, puedes tratar de negarla con la Ash Blossom. Pero a esta chingadera, ¿qué le haces? No la puedes ver venir. Normalmente cuando te la activan es en una jugada muy crucial que te termine desmadrando, y además de que sea casi gratis, está cabrón. Así que pondría simplemente a la Impulse por ese factor, que suele ser un poco más sorpresa, arriba en la tier list que Fugalos. Porque como les dije, con Fugalos puedes incluso decir, bueno, pues no, ya no juego más y tú vas, o dejar un campo ahí medianamente, decidir cuántas cartas le vas a robar. Pero Impulso no lo ves venir. Tenemos ahora la Dominus Purge, otra gran hand trap que es más que nada parecida a Ash Blossom, pero con la restricción contraria a lo que es Dominus Impulse. Esta no te deja utilizar monstruos Dark, fuego, y tampoco monstruos agua. Lo que le hace también una muy buena hand trap. También la pondría en un formato donde pues obviamente los decks que la utilizan les vale también un kilómetro de riata utilizar aquellos atributos que te restringe. E incluso la pondría un poco más arriba del Ash Blossom por el mismo término de que no te activa las Tross, no la puedes ver venir, al contrario del Ash Blossom, que puede darle juego al oponente, le pueden meter un hold by, le pueden hacer cross out, pero hay decks que no pueden correr la purga, así que la pongo un poco más arriba que el Ash Blossom. Bien, ahora tenemos a Drone and Lockbeard, otra gran hand trap del formato, que en este caso yo la pondría en la tier S para este formato, justo debajo del Ash Blossom. Una hand trap muy buena que puede desmadrar la mayoría de las estrategias, no deja buscar a muchas de ellas. En algunos matches un poco peor que en otros, pero sigue estando muy presente en el formato. Muchos decks ahorita están buscando agregar cartas debido a que como Fugalos no te deja jugar tanto con el extra deck, pues tratas de hacerte los recursos posibles en mano para el siguiente turno o para buscar cosas. Entonces Drone and Lock también es una muy buena herramienta para defenderte de estos matches. Está viendo mucho en los main, incluso también se ha visto en los side deck. Es una de las hand trap que yo creo que en este formato está muy fuerte. Tenemos a la siempre confiable Monjita. Esta de momento no se mueve del side deck. Yo creo que la consideraría un poquito más abajo porque ahorita se está jugando menos. El formato es mucho más rápido debido a la utilización de hand traps tan fuertes como las que tenemos. Así que seas
estado desplazando un poco. Sin embargo, hay match en los que no vas a poder evitar que se retrase demasiado, que se alargue demasiado el duelo, y en los terceros duelos es cuando la monja puede o no ser muy decisiva. Tenemos a Nog Material, desgraciadamente no es su formato ni mucho menos. Ahorita interrumpirlo, dejarle algún deck sin utilizar en ese momento un monstruo del extra deck, pues es que ya tienen demasiadas cosas. Por ejemplo, los pueden reventar, los pueden enviar por costo con gotas, los pueden tributar por efectos de magia. Por ejemplo, los Samina, los Fire King puede reventarlo. Entonces Nog Material ahorita no es una muy buena opción. Por el contrario, Ghost Ogre and Snow Rabbit es también una muy buena hand trap. Ha cobrado muchísima fuerza de este formato. La vamos a poner hasta abajo de la tier list, porque a pesar de que a la mayoría de los decks les puede doler, se la puedes conectar a un campo Tenpai, a una magia Samina, a un campo o la magia continua de los Chubel, a cualquier monstruo, una parte fundamental del combo. Tiene el factor de que es una vez por turno y también te pide llegar al cementerio, pero es una de las mejores opciones también si decides llevar hand traps en el main deck. Y por último tenemos al Mulcharmy Purulia, sin duda alguna de las mejores cartas, pero para ir en el side deck. La vamos a poner hasta adelante en la lista, puesto que Fuwalos hay algunos matches en donde no va a ser tan buena, por ejemplo en Centurion, en Wanderers, en los matches como con Exodia, etc. Por otro lado, el Fuwalos sí te va a servir un poquito más en ese tipo de match random. También necesita el factor de Going Second, pero es una de las mejores hand traps. Pero bien jugosos, esta es mi tier list, así es como yo catalogo las hand traps del momento. Siento que algunas son más un constructo social, por ejemplo el Nibiru. Este formato no se ha visto tanto, pero de vez en cuando brilla, entonces también me interesa saber tu opinión, así que déjala aquí abajo en los comentarios. Pero bien cucoso, si llegaste a esta parte del video, solo me queda como siempre agradecerte. También quiero agradecer a los miembros del canal por mes con mes apoyar mi contenido. Y recordarte que te puedes suscribir para seguir apoyando este tipo de videos. Ahora sí, sin nada más que añadir por el momento, se despide como siempre su amigo Yogo Vilés. No olviden parpadear, tomen mucha agua y coloco un monstruo boca abajo y termino mi turno.